A ver qué hay en la televisión hoy día. Tensión de última hora, fuertes protestas y cierres de vías en el país. La medida se agudiza con los días. Jocelyn. Así es, la revuelta que ha paralizado a varias ciudades en el país. Tenemos más información desde Guayaquil. Veamos qué está ocurriendo en vivo y en directo. Pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido. Jocelyn, pero no hay otra manera que ellos puedan expresarse ante la prensa que no sea generando disturbios y rayando las paredes. Totalmente de acuerdo contigo, Karen. Seamos sensatos. Esa no es la manera correcta de expresarse. ¿Qué es lo que nos quieren comunicar? Queremos un cambio en el sistema educativo. Además, siempre nos comunicamos de esta manera y nos dan buenos resultados. ¿Acaso existió otra forma? Todo comenzó en el Imperio Inca con las tres grandes culturas precolombinas del continente americano: los aztecas, los mayas y los incas. Ellos tenían muy parecidos elementos gráficos e ideográficos para poder comunicarse, hijitas, como dibujos, esculturas y pinturas. En nuestro país encontramos procesos primitivos de escritura grabados en tablillas de cerámica blanda, que también eran colocadas en bastones. Los glifos, pictogramas y otros grabados en roca pudieron ser un sistema primitivo de escritura y que por su antigüedad son considerados los primeros intentos de comunicación en la antigüedad, hijitas. Es decir, que esa fue una de las primeras formas de comunicación. Qué interesante. ¿Vieron, licenciadas? Me dan la razón. Por eso es que yo quiero grafitear las paredes para expresarme. El pueblo unido jamás será vencido. Todo tenía un significado específico que requería ser interpretados y era muy usado por los quipucamayos. Pero, ¿en qué etapa se desarrollaron las primeras manifestaciones de prensa? Nuestra compañera Belén Reyes nos tiene una nota sobre esto. Buenas noches. Para entender cómo se desarrolló, la dividiremos en tres periodos. Periodo de la colonia 1492 a 1800. Periodo de la independencia de 1800 a 1830. Periodo pre-republicano desde 1824 a 1830. En los siglos 1492 a 1800 hubo poca actividad periodística. Las manifestaciones se daban por cronistas e historiadores que contaban lo que ocurría en estas tierras, con el único objetivo de reportarse al reino español, ya sea divulgando decretos o propagando la fe religiosa. El régimen monárquico eclesiástico implantó rígida censura por temor a las ideas liberales provenientes de Europa. Los sacerdotes fueron los primeros en traer libros a América, creando el Index, que era nada más que una lista larga de libros prohibidos de imprimirse o en algunos casos hasta de leerse. Además, a México llegó en el año 1533 la primera imprenta. Posterior a eso, un siglo después, llegó a Estados Unidos, luego a Lima y Bogotá. Pero a nuestro país llegó 2 siglos después de que Gutenberg la construyera. Entonces, ¿qué te parece, Lisbeth, si en vez de salir y hacer disturbios en las calles, haces uso de lo que es la imprenta? Con razón, por eso estamos protestando, por el atraso de la educación, ya que somos revolucionarios con el tiempo de la Revolución Francesa. En el año 1792 a 1821, por fin se editó el primer periódico de Guayaquil. Luego le siguieron la Gaceta de la Corona, la Gaceta de la Corte de Quito y la Gaceta Curiosa, siempre impulsadas por las revueltas de 1809, en la época de la independencia ecuatoriana, hijita. Mira tú, desde esa época ya existían los chismes de farándula.
con la faceta de curiosa, de infarto. Cuando no, esta gente las cosas se las toma a burla. Pero para ampliar tu conocimiento, 3 fueron los acontecimientos que marcaron la vida periodística y política nacional en un corto plazo de 6 años, como lo fue la independencia, lo que fue la anexión a la Gran Colombia y la conformación de la República Independiente. Es allí donde resurgen los primeros periódicos más importantes de esa época. El Patriota de Guayas, que apareció en 1821, dirigido nada más que por José Joaquín de Olmedo, erigiéndose como el primer periódico del puerto principal, financiada por la Junta de Gobierno, y desapareciendo 8 años después. Ya en el periodo republicano, en el siglo XIX, la prensa respondió a los vaivenes políticos, económicos y sociales de la época. A ver si voy entendiendo un poquito. Si la prensa en esta época respondía a los intereses políticos, entonces no había nadie que pueda protestar y sea la voz del pueblo. Por supuesto que sí existía, como lo fue el nabateño Juan Montalvo, quien es considerado uno de los mayores periodistas combativos y panfletarios de la época. Los periódicos que publicó Juan Montalvo crearon en el Ecuador y América un parangón todavía no imitado. Sus principales periódicos fueron El Cosmopolita en 1866, La Dictadura Perpetua en 1874 y El Espectador 1886, escrito en Piura, Perú. ¿Vieron, licenciadas? Me dan la razón. Por eso es que yo quiero grafitear las paredes para expresarme. El pueblo unido jamás será vencido. Ay, hijitas, usted es muy ocurrida, pero le comento que hubo 2 etapas en el desarrollo del diarismo que son muy importantes en la historia del periodismo. La primera con el aparecimiento de diarios de muy corta duración, hijitas, y la segunda de diarios de largo aliento, que muchos la catalogan como el nacimiento del verdadero diarismo en nuestro lindo Ecuador, hijitas. Así es. La primera etapa pertenece a la Ilustración, que fue el primer diario nacional de los años 50, dirigido por Juan Sixto Bernal, y él mismo circuló el diario de Guayaquil entre los años 1860 y 1861. Para en 1863 en que apareció el periódico Los Andes. Pero el primer diario de largo aliento es La Nación, que nació en 1878 y fue opositora de Ventimilla. En ese diario deslumbraron con sus publicaciones Manuel Jesús Calle, Luciano Querral, Urbinajado, entre otros grandes ilustres. Para algunos autores, consideran esta fecha como el inicio del verdadero diarismo en el Ecuador, junto al diario El Aviso de 1889, Los Guayaquileños, de corte liberal, y El Pichincha en 1895, cuyo redactor fue Miguel Aristizábal. El diario de Aviso en 1889 fue el otro gran diario de la época al que se suma Diario El Globo, Diario Los Guayaquileños, Diario Corte Liberal y El Pichincha en 1895, cuyo director fue Miguel Aristizábal, como ya lo habíamos mencionado antes. De hecho, fue fundado en el año 1884 por Juan Murillo Miró. En oposición a Camaño, su nombre es Diario El Telégrafo y es considerado como el decano de la prensa nacional. Actualmente está incautado por el momento, sin embargo, es uno de esos diarios los que tienen y han logrado subsistir en todo este tiempo. Su mayor reconocimiento es haber circulado durante 3 siglos distintos, fines del siglo XIX
todo el siglo XX e inicios del siglo XXI. Todo un récord en nuestro medio, hijitas. Bueno, con todo lo que he aprendido hoy, voy a aceptar la invitación del diario a la entrevista. Ya no mancharé las paredes ni protestaré. Gracias a ustedes por la información y por ayudarme a recapacitar. Regresamos a estudios con información de última hora. El paro ha terminado y los protestantes han llegado a un acuerdo con el gobierno. Gracias por preferirnos. Hasta pronto.